Buenas compañeros, compañeras de la Escuela Popular Permanente. Aquí una vez más su compañero Toño, acompañándole en esta entrevista, en estas sesiones que hemos hecho con distintos compañeros y compañeras del territorio de Latinoamérica o Abya Yala. Hemos tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad?, desde las perspectivas de ellos y de ellas, la realidad, lo que ocurre en distintos territorios, Argentina, en Brasil. En este caso nos encontramos con la compañera Gaby. Ella es profesora universitaria, es educadora popular, es parte de la formación, digamos, colabora en la formación política de los campamentos del MST en Brasil. Apoya, por supuesto, también las luchas de los pueblos indígenas de allá, del territorio, y participa en los comités contra los agrotóxicos y por la vida. Así que, compañera, si quisieras presentarte algunas palabras de inicio antes de comenzar con esta entrevista. Sí, bueno, muchas gracias. Primero quería agradecerle, en verdad, la invitación y la confianza en poder estar hablando aquí de la realidad brasileña, ¿verdad? Y decir también, es algo muy importante, que me encuentro situada en un territorio guaraní Kaiowá, ¿verdad? Que son los pueblos originarios que viven aquí, en Mato Grosso del Sur, justamente en el corazón de América del Sur, ¿verdad? Frontera con Bolivia, un poco con Paraguay, para que ustedes se sitúen desde donde estoy haciendo esta entrevista. Perfecto, muchas gracias, compañera. Comentarte que, bueno, a propósito de la misma presentación, en donde podemos ver estas múltiples militancias, yo creo que eso le pasa a muchos y a muchas de quienes nos escuchan, esto de estar en la defensa, ¿verdad?, por la vida, en la defensa por el territorio, en la lucha contra los agrotóxicos, la reivindicación y la lucha de los pueblos originarios, nos muestra la multiplicidad también del opresor, de cómo nos ataca, ¿verdad?, por distintos lados, las dimensiones, en las distintas dimensiones de la vida, de algo que hemos estado también conversando en la Escuela Popular Permanente. Y en ese sentido también nos permite preguntarte hoy día cuál sería el análisis que tú puedes hacer de Brasil desde las distintas perspectivas, es decir, en el ámbito social, cuál sería la situación, a tu parecer, en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo ecológico, viendo esta multiplicidad, ¿verdad?, de opresiones, ¿cómo tú lo visualizas? Sí, bueno, es una realidad bastante compleja, ¿verdad? Porque en Brasil nosotros vamos a tener bastantes escenarios en las diferentes regiones, ¿verdad? Desde el norte al sur de Brasil, en la composición de los biomas, en la composición de su población, de las élites locales, ¿verdad? Pero entonces lo que voy a intentar hacer aquí con ustedes es darles un panorama así bastante amplio de lo que está pasando. Y me parece que la primera cuestión que hay que llamar la atención es, bueno, quiénes son esos opresores y cuál es la historia que ellos tienen, ¿verdad? Nosotros tenemos que recordar que Brasil es un país que se caracteriza desde sus orígenes, ¿verdad?, por ser un país colonizado, ¿verdad?, y después de capitalismo dependiente, que siempre estuvo subordinado a los países del capitalismo central. Entonces, por aquí la dominación burguesa, ¿verdad?, va a asumir un carácter extremadamente autocrático y de tinte reaccionario, que nunca apuntó, ¿verdad?, para las posibilidades de eso que se llama progreso para la totalidad de la población, ¿verdad? Entonces, históricamente hay un proceso de marginalización del pueblo, sobre todo de negros, negras, de indígenas, ¿verdad?, de trabajadores empobrecidos en las ciudades, que se efectiva a partir de una ideología supremacista de emblanquecimiento que hoy día, con la crisis global que estamos enfrentando, ¿verdad?, en todo el mundo, la crisis capitalista, tiende a expresarse con mayor fuerza, ¿verdad?, para garantizar la explotación de esos trabajadores en la ciudad y también de los indígenas, ¿verdad? Entonces yo siempre estoy haciendo un análisis del campo y de la ciudad, ¿verdad? Eso es muy importante porque sigo una matriz marxista, ¿verdad?, en que parto desde un principio básico fundamental, ¿verdad?, en que cuando el capital opera una división entre
campo y ciudad, esa división, esa relación entre campo y ciudad se torna antagónica, ¿verdad? Y entonces, antagónica y complementar. Entonces, desde el punto de vista de los trabajadores urbanos y de las trabajadoras, ¿verdad? Lo que hemos tenido en Brasil y que prevalece hoy en día es un reciclaje constante histórico, ¿verdad? De formas de sobreexplotación del trabajo que hoy con la crisis se agudiza, tiende a aumentar durante la pandemia, ¿verdad? Que vivimos en 2020 también se agudizó, pero esos son los elementos principales, ¿verdad? Por un lado, un proceso de desempleo absoluto y otro proceso de uberización de la economía, ¿verdad? Aquellas economías de plataforma. Todo esto lo digo ¿por qué, verdad? Porque los trabajadores urbanos han pasado por un momento, ¿verdad? En todos estos gobiernos que hemos tenido, más o menos de la década de 90 hasta los días de hoy, por un periodo neoliberal, en que lo que se ha efectivado aquí en la realidad brasileña, ¿verdad? Es prácticamente un saqueo, ¿verdad? Entonces, hoy en día nosotros tenemos un programa de austeridad fiscal, ¿verdad? Que saquea los recursos públicos y esto es como el lado B, el otro lado de la moneda, por decirlo así, sería la devastación ambiental, ¿verdad? Y los conflictos territoriales. Entonces, en la medida de que el capital fue operando en Brasil esta división antagónica entre campo y ciudad, nosotros estamos viendo este saqueo y es importante decir, ¿verdad?, que hoy en día, a pesar de toda la imagen de la prensa, ¿verdad?, mediática que el gobierno Lula tiene, pues es un gobierno de conciliación de clase, ¿verdad? Y es un gobierno que está creando constantemente las condiciones para acumulación del capital. A partir de estas dos bases, ¿verdad? Una base económica que saquea la naturaleza, que no respeta los ritmos y los ciclos de la naturaleza, y un otro lado, ¿verdad? Que es el que yo ya mencioné aquí, que es la cuestión del saqueo de los recursos públicos a través de un programa de austeridad fiscal. Entonces, cuando nosotros analizamos todos los gobiernos, incluidos los de derecha, pasando por los de izquierda, y los últimos gobiernos después del golpe institucional que se le dio a Dilma, nosotros vamos a observar que ha habido una continuidad de las políticas neoliberales, ¿verdad? Entonces, no ha habido un retroceso, no se retrocedió ni un milímetro en esa política neoliberal. Se le ha dado continuidad a este proyecto y esto ha tenido grandes impactos, no solo en los trabajadores y trabajadoras urbanas, ¿verdad?, pero también en los territorios, sobre todo con un gran avance, ¿verdad?, del desforestamiento, ¿verdad?, de la deforestación, perdón. Me van a disculpar un poco el acento en portugués. Yo soy de El Salvador, se me había olvidado decirlo, pero ya vivo aquí hace como 24 años, pero a veces se me cruza un poco el portugués, entonces les voy a pedir un poco de paciencia. Entonces, en términos políticos, de la política institucional, ¿verdad? Lo que tenemos hoy en día es este gobierno de coalición que ha dado una continuidad en esas dos dimensiones, ¿verdad?, que me interesan bastante porque están aparentemente desconectadas, pero la verdad es que hay una conexión muy importante ahí que tenemos que llevar en cuenta. Perfecto, gracias. Nos hace un análisis, como bien decías tú, va variando según los sectores, los territorios. Sin embargo, hay cosas transversales en términos, por lo menos, el despliegue del capital, ¿verdad?, cómo va operando y este colaborador, este agente colaborador, que en definitiva es una pieza más que vendría a ser el Estado. Incluso podríamos hablar de estos gobiernos, ni siquiera alcanzan la catalogación de reformistas, porque más bien ejecutan las políticas neoliberales tal cual. Es lo que me queda más o menos. Sí, exactamente. Sí, las ejecutan tal cual, ¿verdad? Claro que ellos tienen las profundizan y tienen una retórica, y este es un problema muy serio, ¿verdad? Acaban teniendo un discurso, una retórica pro derechos humanos,
una pauta identitaria, ¿verdad? Toda la cuestión de las mujeres, inclusive cuando Lula tomó pose hace 2 años, ¿verdad? 2 años y medio, toda la imagen, ¿verdad?, mediática que se proyectó en aquel momento fue que él iba a incluir en su agenda indígenas, negros, personas LGTB, y además mujeres, trabajadoras, ¿verdad? Toda esa agenda política se vendió mediáticamente, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Con toda esta cuestión de la austeridad fiscal, no hay absolutamente ningún recurso público que pueda ser aplicado, que pueda ser invertido en concretizar, efectivar estos derechos sociales en Brasil, ¿verdad? Entonces no ha habido esto y muy por el contrario, lo que nosotros estamos viendo en este momento, que no es algo nuevo en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Pero me parece que ahora está más intensificado, es que la lógica mercantil neoliberal está más presente, ¿verdad? Entonces no hay recurso público, entonces esto se transmite o se traduce en que la lógica neoliberal es la apuesta del actual gobierno. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, y por eso es que las dos cosas van juntas, ¿verdad? Porque no se puede tener políticas de preservación ambiental, ya cayendo en la cuestión de los territorios, que es lo que yo, digamos así, más he estudiado por estar enraizada aquí en el territorio de Mato Grosso del Sur, que es un estado eminentemente agrícola, ¿verdad? Donde la expansión del capital aquí se expresa a través del monocultivo de la soja, del maíz, del eucalipto, inclusive hay empresas chilenas operando aquí en los territorios. Se ha avanzado mucho, se han extendido las plantaciones de eucalipto y de pinos aquí, ¿verdad? Y la mineración, ¿verdad? La mineración del hierro y del manganés. Aquí digamos que son los grandes frentes que operan en estos territorios, y lo que nosotros hemos visto, ¿verdad?, es un aumento de esa apuesta neoextractivista en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que se da la cuestión, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las demandas populares, de los movimientos socioterritoriales, ¿verdad? Sobre todo aquí, la lucha guaraní Kaiowá, que es muy fuerte, ¿verdad? Tiene una historia extremadamente importante en cuanto a luchas territoriales, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos viendo es que la política de demarcación de tierras del gobierno Lula ha sido prácticamente, o sea, no ha habido política, ¿verdad? Entonces, cuando no se puede demarcar o no ha habido estructuralmente esta cuestión de demarcar la tierra, se ha lanzado mano, ¿verdad?, de dispositivos, por ejemplo, y esto es muy importante que lo sepamos, ¿verdad?, de dispositivos que mercantilizan los territorios tradicionales. Aquí en Brasil, los territorios tradicionales de los pueblos originales formalmente están protegidos por la Constitución de 88, ¿verdad? La Constitución de 88 es un producto del fin de la dictadura militar, ¿verdad?, del movimiento popular que estaba presionando por la abertura democrática a finales de la década de 80, y entonces se logra introducir una serie de dispositivos que reconocen la originalidad, que reconocen la tradicionalidad de las tierras indígenas por encima de cualquier distribución estatal de la tierra, ¿verdad? Y hoy en día lo que nosotros tenemos es un retroceso enorme porque han salido, nunca fue fácil, ¿verdad?, pero lo que se nota, los cambios que han estado habiendo en términos de materia legal, ¿verdad?, y de constitución, es que la burguesía agraria aquí está presionando para que se elimine ese derecho y que esas últimas tierras, que son las últimas tierras que yo considero territorios comunes, ¿verdad?, donde se ejerce el modo de vida de esas poblaciones, donde por lo menos todavía tienen un mínimo acceso a bosques, a florestas, ¿verdad? Todo eso
la burguesía agraria, obviamente aliada al gran capital financiero, está presionando para que sean mercantilizadas estas tierras, ¿verdad? Entonces ya hay algunos ejemplos, ¿verdad?, de que se han resuelto conflictos entre comunidades indígenas y sus opresores históricos que los han expropiado, ¿verdad?, y les han oprimido, y han sido procesos muy violentos, ¿no? Ya hemos tenido casos en que estos conflictos se han resuelto por la vía de una burda, y lo voy a decir así, ¿verdad?, compra de tierra, ¿verdad?, venta y compra de tierra. Eso es lo que nosotros estamos viendo hoy en día como política. Y una cosa que hay que decir, la verdad, es que en un primer momento, cuando el gobierno Lula, aquí le decimos gobierno Lula 3.0, ¿verdad?, porque sería el tercer mandato de Lula, cuando él entra, ¿verdad?, en este periodo, él crea el Ministerio de los Pueblos Indígenas, comandado por indígenas, ¿verdad? La ministra es la conocida activista indígena Sonia Guajajara. Crea ese ministerio que supuestamente iría, pues, avanzar en esa cuestión de la demarcación territorial, y lo que nosotros hemos visto es que ha sido una política muy exitosa, pero no para los pueblos originarios, sino que para blindar al gobierno y para operar políticas con ese carácter mercantilista que yo describí aquí, ¿verdad? Entonces sí estamos en un momento histórico bastante complicado, ¿verdad? Porque lo que estamos viendo es que se institucionaliza parte de la lucha, no toda, ¿verdad?, pero una parte de la lucha es institucionalizada para operar la lógica neoliberal sobre los territorios, y eso es algo muy grave, ¿verdad? Entonces, no, claro. yo les quería contar esto porque es lo que más está pasando aquí, ¿verdad? Es una cuestión bien grave, y los retrocesos han sido en ese plan, en esa faceta institucional, no han sido pocos, ¿verdad? No, es peligroso lo que tú planteas, se da por supuesto en otros territorios, acá también, inclusive en términos de participación, ya lo decías tú, en esta performance, por decirlo de alguna manera, la manera que tienen de transmitir estas vocerías, venden un poco este producto muy, muy multicultural, muy inclusivo, etcétera, muy progresista también, y desde esos discursos. Sin embargo, la participación de los pueblos, la participación normalmente suele ser muy simbólica y muy utilitarista, es decir, en definitiva están ahí en la foto para que hagamos creer que... Y no hay una participación en términos del poder, ¿verdad? En definitiva, de decidir y todo eso. Y por ahí me puedo pasar a la segunda pregunta que teníamos preparada para ti, que tiene que ver, bueno, así como está el enemigo avanzando, así como está, ¿verdad?, este despliegue, así como también hay una cooptación de gran parte de la lucha a través de las instituciones, también existen estas otras luchas, ¿verdad?, que todavía mantienen ciertos niveles de autonomía o todavía las demandas. ¿Cómo visualizas tú, o cuál es el rol, más bien, cuál ha sido el rol de los movimientos populares, los pueblos originarios, organizaciones feministas, territoriales, socioambientales? ¿Tú ahí visualizas en donde te sientas más cómoda, si quieres, o nos puedes hablar todo un poco? ¿Cuál ha sido el rol en estos últimos años? Bueno, yo pienso que ha sido importante, ¿verdad? El rol del movimiento popular, tanto urbano como el indígena, ¿verdad?, y el del campo, en el sentido, sobre todo de los pueblos originarios, ¿verdad?, de mantener una intensa lucha por la recuperación de sus tierras, por la retomada. Ellos le llaman retomada, no le llaman recuperación. La palabra retomada viene porque ellos reivindican una tierra donde están sus ancestrales, ¿verdad?, y están yendo de nuevo a tomar lo que ya era de ellos. Entonces me parece que a medida que nosotros vamos viendo estos avances del capital violento, ¿verdad?, porque no solo se da a través de esas políticas gubernamentales, también hay una gran militarización del campo en este momento, ¿verdad? Ahorita se me ha olvidado cómo es que se dice fazendero, los hacendados
o los estancieros, no sé si así se les dice en Chile, ¿verdad? Se están organizando, ¿verdad? Se están armando con sus propias agromilicias, con el apoyo de las fuerzas represivas del Estado, ¿verdad? Y aquí le llaman latifundistas o terratenientes, latifundistas como el también. concepto. Sí, latifundistas también. Se organizan, ¿verdad? Pero la resistencia, por ejemplo, indígena, y esto no solo aquí en Mato Grosso del Sur, pero en todas partes de Brasil, ha sido ejemplar para todo el movimiento popular, ¿verdad? Porque ellos están a cada momento, ¿verdad? A cada ciclo de crisis, y aquí estamos viviendo una crisis alimentaria enorme, ¿verdad? Porque por la inflación de los precios de la comida, y también la expansión del agronegocio, ¿verdad? De los commodities de cultivo de soja y de maíz, que se expandieron básicamente por varios biomas de Brasil. Para que tú tengas una idea, han sido 47 millones de hectáreas de expansión solo el año pasado, ¿verdad? Wow. Son 47 millones de hectáreas. Es mucho, es bastante. Este dato es impresionante. Entonces, así como ha ido expandiéndose el agronegocio, también han surgido esas luchas, ¿verdad? Que me parece que son las más aguerridas y las que menos buscan salidas institucionales, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante apoyarlas, ¿verdad? Porque están en la línea de frente de la conservación, ¿cómo se llama? De la destrucción ambiental que está pasando en este país. No es poca cosa. A pesar de que ha habido algunos índices, ¿verdad? Este año han salido algunas noticias, algunos estudios que dicen que el Amazonas como bioma, ¿verdad? Se ha reducido en estos años del gobierno Lula. Pero, por ejemplo, el bioma donde yo vivo, que es el Cerrado, que es una especie de mata un poquito más baja, ha perdido diariamente 1.200 campos de fútbol, para que tú tengas una idea. Entonces, así, sí, se baja, ¿verdad? Se mejoran un poco el deforestamiento de la Amazonia, pero en otros biomas, y aquí es importante decir, y por eso es que la lucha de los Guaraní Kaiowá es de extrema importancia, yo diría que no solo para la región, no solo para Brasil, no solo para la región aquí de América del Sur, pero para el mundo. Aquí se encuentran cuencas hidrográficas, ¿verdad? De una importancia enorme para el planeta Tierra. Entonces, esa lucha de los Guaraní Kaiowá por sus territorios, ¿verdad? También implica en no solo producción de alimentos saludables, de alimentos sin uso de agrotóxicos, pero también implica en la conservación de esos biomas, del rescate de nacientes, ¿verdad? Entonces, en ese momento estamos intentando formar una red, ¿verdad? De los pueblos originarios con los acampamentos del MST para poder hacerle frente a este ataque del agronegocio aquí en la región y poder tener esa perspectiva, ¿verdad? Entonces son los pueblos indígenas que van, digamos así, en esa línea de frente. Yo diría que son ellos los que jalan también al movimiento camponés, a los trabajadores urbanos, ¿verdad? A que se haga este resgate, ¿verdad? Del bioma del Cerrado tan importante para el planeta Tierra. En cuanto a los movimientos, así me preguntas de los trabajadores, del movimiento feminista, siempre con esa transversalidad, ¿verdad? Me parece que también las mujeres indígenas en Brasil se han organizado bastante. Aquí en Mato Grosso del Sur tenemos la Gran Asamblea de las Mujeres, ¿verdad? Que realizan junto con todas las otras compañeras de Brasil, realizan marchas nacionales. La primera de ellas fue en 2019, en pleno gobierno Bolsonaro, ¿verdad? Donde ellas hacen un vínculo, ¿verdad?, entre la usurpación de los territorios y la violencia, ¿verdad?, que sufren en sus cuerpos. Y es bien interesante de ver, ¿verdad?, lo menciono así, que claro que existe todo el movimiento feminista brasileño con sus conquistas, ¿verdad?, sobre todo en el plano formal, legal, pero me parece que si tú revisas, ¿verdad?, en cada movimiento, cada acampamento,
y me parece que esto es algo bastante diseminado en todo Brasil. Son las mujeres las que están en la línea de frente, ¿verdad? Jalando así el movimiento para ir al confronto con el capital, ¿verdad? Me parece que esto es un dato muy importante porque al final de cuentas somos las mujeres las que sentimos más estas opresiones, ¿verdad? Y las mujeres indígenas sobre todo. Aquí en Mato Grosso del Sur ha habido una persecución bastante grande de las ñandesus, que son las rezadoras guaraní Kaiowá, y que son perseguidas por iglesias neopentecostales, ¿verdad? Que infelizmente se han diseminado también en los territorios, ¿verdad? Y me parece que ha habido un paralelo, ¿verdad? Hay una apuesta en común de las iglesias neopentecostales y de la expansión del agronegocio en los territorios, ¿verdad? De la misma forma que nosotros vemos bastante retomadas, también ha habido, y ahí viene la contradicción, ¿verdad? Es importante también saberlo, de que ha habido también bastante expansión dentro de los propios territorios, ya sea las reservas indígenas o algunas retomadas, donde también el capital ha podido entrar en estos territorios indígenas. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Quiénes son las primeras a oponerse a los arriendos de tierra para monocultivo de soja y de maíz? Son las mujeres, son las rezadoras, ¿verdad? Entonces hemos tenido una ola de violencia, ¿verdad? Contra este sector, ¿verdad? Porque son ellas también las que guardan los saberes ancestrales de las rosas, de las huertas tradicionales. Entonces, en términos de movimiento popular, me parece que todo lo que dice respecto a ambientalismo, ¿verdad? Ha aumentado bastante la violencia en el campo, justamente porque son los campesinos, las poblaciones, ¿verdad?, del campo que están en esa línea de frente. No sé si te respondí. Sí, bastante interesante igual porque, o sea, y potente también lo que presenta, es como simbólica y a la vez material, digamos, ¿verdad? Está ahí en la realidad misma concreta, pero también hay una disputa desde el imaginario, desde lo subjetivo. Me refiero sobre todo cuando uno plantea este avance, ¿verdad?, pentecostal o neopentecostal. Acá existe un avance también evangélico, que no es que todos los evangélicos o evangélicas piensen de la misma manera ni nada por el estilo, no quiero caer en ese generalismo. Sin embargo, sí ha habido un vínculo ahí entre el apoyo, ¿verdad?, que ha tenido de parte de algunas iglesias evangélicas estas tendencias políticas de derecha más fascista inclusive. Eso se ha dado acá en Chile también. Y quiero plantearlo en términos de lo que tú nos cuentas, ¿verdad? De cómo las mujeres rezadoras que tú mencionabas, ¿verdad? Quizás es una traducción un poco literal o para reducirlo, pero tomándome de esa traducción, cómo es que ellas han tomado la bandera o han puesto en definitiva su cuerpo en esta primera línea de lucha. Acá también se ha dado y bueno, creo yo que este avance del capital, a propósito como tú lo presentas, ¿verdad?, que se da en el territorio, en lo concreto, en lo local, también tiene una perspectiva macro, ¿verdad? Y por ahí me gustaría llevarte a una mirada quizás más global y continental a propósito de lo que es el BRICS y cómo es que Brasil también juega ahí un rol de pivot fundamental acá en América Latina o en este continente, dentro de esta lucha hegemónica también, ¿verdad? Estamos en un contexto global de lucha por los territorios, en donde China, por ejemplo, es una de las principales economías invirtiendo en América Latina, está en disputa. Me gustaría ver cómo visualizas tú el rol, en este caso de Brasil, o cómo se visualiza desde los movimientos populares, ¿verdad? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cómo están ahí las posibilidades de construcción de alternativa? Quizás, ¿cómo se ha visto la lucha en términos de cómo cae Brasil hoy día en un rol distinto al de Chile, por ejemplo?
no soy tan optimista en la evaluación de que Brasil tal vez juegue un pivot importante o real en esta estructuración de un nuevo mercado con el BRICS. Es claro que va a ser parte, ¿verdad? Y que están cocinando, ¿verdad? Todas esas relaciones comerciales y financieras dentro del ámbito del BRICS, pero me parece que la cuestión está más en términos de China, ¿verdad? Tendríamos que entender el capitalismo chino y un poco de sus características para poder entender cuál es el real papel de Brasil. Yo creo que mediáticamente también se ha inflado mucho esta cuestión, pero si nosotros analizamos los datos duros, ¿verdad? Los datos duros en términos de inversiones extranjeras, bueno, China ha tenido 133 billones de dólares de inversiones extranjeras a todos los países que forman el BRICS. Capital chino saliendo, ¿verdad? Para esos países como África del Sur, Rusia, ¿verdad? Y sobre todo Brasil. Y Brasil ha sido solo un país receptor. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Este simple dato nos está diciendo, ¿verdad?, que aquí el capital chino, y eso está clarísimo, que en los territorios la mayor parte del maíz y de la soja que se produce aquí se va para China, prácticamente un 60, un 80%, el restante se va para Europa, para los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces hay grandes intereses. China ha cuestionado un poco el uso de agrotóxicos, pero nada así que lleve todo el sistema a la ruina, ¿verdad? Pero lo que es importante señalar en esta relación, ¿verdad?, es que me parece que los datos están mostrando que Brasil tiene un papel subordinado dentro de los BRICS a toda esta cuestión del capital chino, ¿verdad? Entonces, a pesar de que existe toda una teoría de desglobalización, ¿verdad?, de que algunos gobiernos se están volviendo más proteccionistas, China, sin embargo, ha abogado por un contexto de libre mercado, ¿verdad? Entonces, eso es importante decirlo, no es, y claro, que necesita hacer esto porque tiene que expandirse, tiene que darle una salida a sus capitales, ¿verdad?, y a sus productos, y también tiene que recoger materias primas, extraer materias primas, y la soja y el maíz que va para China para alimentar cerdo, ¿verdad? Entonces, desde un punto de vista de la División Internacional del Trabajo, así yo lo puedo decir sin mucha duda, es que no se ha superado esa División Internacional del Trabajo que se estructura a partir de una jerarquía. Eso no se rompe con China. Entonces, países como los nuestros, latinoamericanos, continuamos bajo esa división en una posición bastante subordinada, ¿verdad? Aquí los capitales chinos, vienen a traer, bueno, la cuestión de los commodities, ¿verdad? El hierro, que también aquí hay unas mineradoras muy fuertes en Corumbá, cerca de la frontera con Bolivia. Y es importante decir también que el capitalismo chino, sobre todo para América Latina, ¿verdad?, no representa una diferencia en términos de ese libre comercio. China también impulsa tratados de libre comercio. Yo creo que en Chile ustedes ya saben qué es lo que significa eso, así como nosotros en El Salvador lo sabemos. Sabemos que los tratados de libre comercio no solo son simplemente acuerdos comerciales, sino que protegen los derechos de los inversores en contraposición a las soberanías nacionales y a las necesidades de los pueblos, ¿verdad? Y China no está cambiando mucho la letra chica de esos contratos, ¿verdad?, de esos acuerdos. Entonces, sí es importante decirlo, ¿verdad? Entonces, me parece que esta apuesta que se le ha dado desde una izquierda partidaria, institucional, que el hacer negocios con China podría contrabalanzar la hegemonía de los Estados Unidos aquí en la región, me parece que sí, eso puede pasar, pero ¿qué es lo que nos viene a cambio de eso, verdad? Pues a mí me gusta decir una cosa bien clara, ¿verdad? ¿Qué es el capital al final de cuentas? El capital es una relación social que subordina al trabajo,
que subordina las poblaciones, ¿verdad? Que las controla. Y entonces, cuando viene una inversión directa de cualquier país, o sea, de China, de Estados Unidos, de Rusia, de Alemania, de la Unión Europea, lo que viene, pues, es este control, ¿verdad? Solo que nosotros estamos enfrentando un nuevo tipo de dominación, ¿verdad? Un nuevo tipo de dominación que al interior de China se manifiesta a partir de un Estado-partido totalitario burocrático para mantener el control interno, ¿verdad? Pero con una política internacional que no necesita hacer el uso de balas. Entonces, los chinos están viniendo aquí con máquinas agrícolas para los pequeños campesinos, vienen con toda su cultura, ¿verdad? Pero vienen con es un nuevo tipo de dominación política y yo pienso que y ahí, volviendo a la cuestión que me preguntaba, ¿verdad? De los movimientos populares, me parece que los movimientos populares tienen que estar atentos, no pueden caer en estas elaboraciones de la izquierda institucional, ¿verdad? De que podría ser benéfico una alianza con China. Me parece que habría que estar debatiendo estas cuestiones, estar discutiéndolas, ¿verdad? Para no ser simplemente un recambio de hegemonías o potencias imperialistas. Claro. Y bueno, claro, me resta decir, los capitales chinos están directamente vinculados aquí a los conflictos por tierra, ¿verdad? No hay duda alguna, porque la mayor parte va para China y es soja que tiene la sangre de los guaraní Kaiowá, ¿verdad? Oh, claro. Sí, yo creo que también nos permite o me recuerda una revisión por ahí de Rui Mauro Marini, de Vania Bambirra, ¿verdad? En términos de la dependencia. En definitiva no cambia esa figura, ¿verdad? O sea, me refiero a que no es que la lectura de los 70 esté idéntica, pero sí a que sigue existiendo, en definitiva, acá una dependencia de los capitales centralizados y que hoy día pueden estar en Estados Unidos, mañana en China, pero no varía la estructura, ¿verdad? Sí, exactamente. No varía esa dependencia, continuaría y ya está puesta. Me parece que ya es una realidad en los territorios, ¿verdad? Y claro, a la vez igual mencionar cómo es que en lo concreto se traduce, ¿verdad? Tú ya lo decías, se traduce en campos de monocultivo de la soya, acá le decimos soya o soja, del eucalipto, se traduce en cosas muy concretas, también en políticas, ¿verdad? Que van permitiendo el desarrollo y el control también de estas nuevas no digo nuevos negocios, pero sí de estas nuevas formas de operar. Por ejemplo, acá está todo el tema de la certificación. Hoy día, por ejemplo, en los sectores del campo, rurales, en donde tú puedes hacer tu leña y puedes, digamos, prender tu estufa, ¿verdad? Con la leña que tú mismo recolectabas, hoy día resulta que la leña que tienes que tener tiene que estar certificada. Y que esté certificada significa que en definitiva es todo el proceso de trazabilidad, no sé si allá le llaman igual, que en definitiva la trazabilidad tiene que ver con lograr controlar el Estado, ¿verdad? Los gobiernos controlan desde el inicio de la cadena productiva, digamos, hasta el final, es decir, de dónde salió ese pedazo de leña, de qué árbol, en qué terreno, georreferenciadamente hablando, qué camión lo movió hasta qué lugar. En definitiva, los únicos que cumplen esa trazabilidad son los que son parte los que están dentro de la cadena industrial, ¿verdad? Industrializada, digamos. Entonces, dentro del campo de, en este caso, CMPC, por ejemplo, esto está aquí, este es el lugar, este es ¿cómo se llama esto? La siembra que hay, o la plantación, ¿verdad? La plantación forestal está aquí, en este lugar específico, fue cosechado tal día, ahí hay una orden que permite esa cosecha, ¿verdad? Fue trasladado de este camión a tal lugar y punto de venta, y ese punto de venta a otro punto de venta más tercerizado, etcétera, etcétera, hasta que logramos saber que el canasto de leña que yo compré, con nombre y apellido, ¿verdad? Está certificado, porque logramos saber todo su
¿verdad? Esta trazabilidad. Y eso le permite controlar, es decir, aquel que compre leña que no esté certificada puede ser multado, por ejemplo, puede ser, en definitiva, perseguido. ¿Por qué? Porque en definitiva se castiga todo lo que quede fuera del sistema, digamos. Así pasa con mucho, con alimentación, con el pescado. Hoy día se quiere llevar adelante con la venta del pescado, etc. Y eso va de la mano también, esa infraestructura jurídico-institucional, ¿verdad?, que permite el fiscalizar esto, porque esto que yo te estoy planteando pues, podría ser letra muerta, pero si se fiscaliza, en definitiva se lleva adelante. Todo este aparato, esta infraestructura jurídico-institucional que lleva adelante esto, va en alianza, por supuesto, con el empresariado que quiere en definitiva asegurar el mercado al cual quiere llegar. Y también el mismo BRICS, y hago el slash IRSA, ¿verdad? El proyecto IRSA, que en Chile también llega y que en definitiva también requiere también una infraestructura, ¿verdad?, física, que permita el movimiento de mercancías y todo eso. Entonces, solamente complementando lo que tú me dices, el nuevo proyecto, las diferencias de proyecto no significan en la práctica, no significan en concreto en los territorios diferencia en términos de opresión. Eso. Uh-huh. Sí, aquí también, bueno, tenemos esto que antes se llamaba IRSA, ¿verdad? Me parece que ese nombre, yo lo reconozco, sí, también, así como tú lo dices, ¿verdad? IRSA, pero me parece que aquí, por ejemplo, tenemos el corredor bioceánico, que es un corredor que va a pasar por todos los territorios de soja de Mato Grosso del Sur, por el estado de Sao Paulo, Paraná, hasta llegar a los puertos del Atlántico, pero hay una salida allá por Chile, me parece. Sí. No me voy a acordar, sí, ahorita, pero sí, hay toda una infraestructura que está siendo creada en términos de inversiones, ¿verdad? Se me ha ido el nombre ahorita en español, rodovías, en calles, ¿cómo se llaman las grandes calles? Sí, autopistas, carreteras. En autopistas, carreteras, en activar líneas de tren antiguas, ¿verdad? En hacer puertos, todo eso para poder facilitar ¿cómo se llama? La salida de esas mercancías, de esos commodities, pero aquí tal vez no habría tanto control en eso. Claro, no estoy diciendo que eso es lo ideal, ¿verdad? Porque ese control ahí hace parte de toda una cadena productiva, que es una cadena de comando, ¿verdad? Y que al final, como tú dices, hay una punición, ¿verdad? Acaba individualizando esos castigos, esas puniciones. Pero aquí lo que te quería decir es que no hay ese control tan fuerte, ¿verdad? Entonces, tal vez por ser región de frontera, aquí hay mucho contrabando de agrotóxicos y también la soja que se planta al interior de territorios indígenas, ¿verdad? No está fiscalizado. Entonces, no se sabe de dónde viene. Hay todo un esquema operando aquí para poder hacer un lavaje de esa soja, ¿verdad? Que se integra la soja producida por el agronegocio aquí y que se va directo a la China. Entonces aquí la situación, por lo menos en esta región, es bien diferente. Ahora, con la cuestión de los eucaliptos, me imagino que va a venir todo el sistema, ¿verdad?, de certificación ya en la parte nordeste del estado aquí de Mato Grosso, donde se está expandiendo la plantación de eucalipto, inclusive por capital, empresas chilenas, ¿verdad? Que sabemos que es capital transnacionalizado, ¿verdad? No es solo chileno. No, claro. Sí, exacto. Vamos llegando al final de nuestra entrevista. Siempre se nos hace muy corta la conversación y queríamos agradecerte una vez más, Gaby, por tu tiempo, por tus palabras, y invitarte a hacer quizá una reflexión final. Si tú quisieras algún tipo de mensaje, compartirlo. Tú me señalabas que eres salvadoreña también. Nos gustaría ver si podemos conversar un día específicamente de aquello, el fenómeno Bukele, también dentro del contexto de todas las otras realidades que se han dado en términos de gobierno de derecha más fascista, quizás debiéramos tener una conversación exclusiva para ello.
Así que, bueno, igual abierta la palabra para el mensaje que tú quisieras dar, como palabras de cierre. Te dejo, compañera. Bueno, muchas gracias. Sí, podríamos hacer este programa sobre Bukele, la situación de El Salvador, y me parece que sería algo también que lo amplíe a América Central, ¿verdad? Entonces, quedo ahí a las órdenes para hacer ese programa. Y lo que me gustaría decirle, ¿verdad?, a los que siguen a sus canales, ¿verdad?, es que estamos en un momento de crisis global del capital, ¿verdad? Yo pienso de que nosotros, desde el movimiento popular, ¿verdad?, urbano, campesino, indígena, es necesario mantener una autonomía de todas las ilusiones que los gobiernos, ¿verdad?, la política institucional y la pequeña política colocan ante nosotros, ¿verdad? Y seguir un camino de autonomía, ¿verdad? No caer en esos discursos que nos venden muchas ilusiones, ¿verdad?, sobre progreso, cuestionar esta dimensión del progreso, de esta ideología del progreso, y luchar, ¿verdad?, por lo que nos conviene más en términos de satisfacción de las necesidades más básicas, ¿verdad? Porque estamos en un momento histórico que el capital nos está retirando inclusive eso, ¿verdad?, los derechos más básicos de sobrevivencia. Entonces, sería eso, ¿verdad? Les agradezco la invitación y continuamos. Gracias. Sí, bueno, agradecido nuevamente por parte de la Escuela Popular Permanente. Estamos contentas de que te hayas dado este tiempo, y también queremos invitar a todos nuestros, digamos, oyentes, a quienes se conectan a nuestras escuelas de formación, a sostener el poder formarnos, el poder fortalecer nuestras convicciones, nuestras esperanzas, para poder también seguir luchando, seguir trabajando desde estos lugares que tú nos invitas, ¿verdad? Estamos muy en sintonía contigo en eso, desde estas autonomías, desde nuestros propios territorios, convergiendo, por supuesto, con los oprimidos y oprimidas de otros territorios que están viviendo y sobreviviendo estas mismas opresiones. Queremos invitarle también a todos y a todas a leer, a poder involucrarse con un libro que sacamos hace poco ya de Poder Popular Comunitario. Es más o menos lo que nosotros estamos, en la tecla que estamos apretando últimamente. Compañera, no sé si tú has tenido la oportunidad, lo tienes, si no, para hacértelo llegar. Lo tenemos obviamente ahí en digital también, así que nos encantaría poder compartírtelo. Invitar entonces a todos y a todas, hay ensayos, hay algún análisis en torno a temáticas estratégicas, entre ellas todas, ¿verdad?, transversalizadas por las luchas populares y comunitarias. Así que eso. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Gracias, Toño. Buenas noches. Bueno.